a estar en Apocalipsis capítulo 13. Capítulo 13. Un texto complejo, un texto muy distorsionado también, ha sido muy distorsionado, y solamente ruego al Señor que nos dé el privilegio de poder acercarnos a esta palabra con humildad, con sencillez y con un profundo temor santo, con el propósito de que podamos experimentar o entender más bien, sí, experimentar la verdad que está plasmada en estos versículos. Y para ello quisiera pedirles que por favor me acompañen a darle lectura. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, Nueva Biblia de las Américas, y dice la palabra del Señor, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: el dragón. El dragón viene hablando del capítulo 12, recuerden que en el capítulo 12 Juan dice, y vi una gran visión. Bueno, en el capítulo 12 fueron dos visiones, una mujer que estaba encinta para dar a un niño varón, el cual regiría a las naciones con puño de hierro, señalando a Cristo, ¿no? La mujer, hablábamos entonces, que habla de la iglesia en sí, de donde saldría la simiente de la mujer, es decir, Cristo el Señor. Y es esa iglesia donde que se compone de creyentes, de donde vendría a salir el Hijo. Allí está el Hijo, y luego en una segunda visión se ve un gran dragón, un dragón con 7 cabezas, con 7 cuernos, 10 cuernos y 7 cabezas. Y entonces aquí continúa el apóstol Juan narrando lo que se le está mostrando, y dice el versículo 1: el dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? A la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, 3 años y medio. Y abrió su boca con blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Versículo 8. Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oídos, que oiga. Si alguien es destinado a la cautividad va. Si alguien ha de morir, a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia de la fe de los santos. Vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Además, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara y diera muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, la cual es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, porque el número es de un hombre y su número es 666. ¿Qué tal si me acompañas a orar, por favor? Padre bueno y Dios omnipotente, te damos gracias por tu bendita palabra y las revelaciones que diste a tu pueblo, y en especial para nuestro desarrollo de esta serie.
las visiones que le mostraste al apóstol Juan, de las cosas que tienen que suceder pronto y de las cosas que según el capítulo 1 de este libro de Apocalipsis, bienaventurado será todo aquel que la lee, las medita, se esfuerza en comprenderlas para obedecerlas. Bienaventurado será él. Así que nosotros queremos estar en esa lista, Señor, de bienaventurados, cuando estando malaventurados, desdichados, miserables en este mundo a causa de la condición caída. Sin embargo, tú viniste a intervenirnos, Señor, y una vez nos adoptaste como tus hijos. Hoy podemos reconocer nuestra condición pecaminosa, pero también nuestra nueva condición en Cristo Jesús, vestidos de un nuevo hombre y llamados a vivir el reino de los cielos desde esta tierra, Señor. Así que gracias por esta palabra, te rogamos que nos permitas profundizar en ella y ser fieles a tu propósito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, bestia, ¿no? Diríamos, hoy día, ¿han oído esa palabra hoy día? Bestia, dicen algunos por ahí. Es importante nosotros pensar en ¿qué define como bestia el diccionario, la RAE, la Real Academia Española? Y tiene varias connotaciones o varias definiciones. Y la primera es animal salvaje, algo monstruoso, ¿no? Por otro lado, también recuerdan en los caballos, hay uno que se llama la mula. Y esa mula, que es la que la llaman la bestia, es una bestia y dicen, de hecho, recuerdo una marca de taxis o de carros de la Chevrolet, el Chevette, dice, no, eso es una mula para trabajar ese carrito, ¿cierto? Es una bestia, porque la mulita como tal es el caballito de más carga y la ponen a trabajar y esas son las que usan en esas carretas por ahí y las maltratan mucho. Entonces, es la mula, la bestia, que es una hembra, es muy dada para el trabajo forzoso, el trabajo bruto. Entonces dicen que ese trabajo genera mucha ese animal genera mucha rentabilidad porque no hay como una mula para trabajar. Entonces ahí tenemos otra definición de bestia, ¿no? La bestiecita, pues ese animal muy trabajador, animalito de carga. Por otro lado, se le adjudica a personas, a una persona que es bruta, ignorante, es un patán y es alocado. Y además, en otros contextos sociales, apuntan a alguien brutalmente trabajador, alguien que trabaja como bestia, alguien que mentalmente tiene gran capacidad, que se pasa de listo. No, este man se pasó, es que es mucha la bestia, qué monstruo, ¿cierto? Entonces, hay algunas. Sin embargo, el texto bíblico en el original griego se encuentra como therión. Y therión define únicamente a una bestia salvaje. Es lo único, es la única definición. Con todo esto, para decirles que el título que le he dado a este sermón que vamos a predicar hoy, desde este capítulo 13 de Apocalipsis, lo he titulado como la preservación de los santos. Tiene que ver la bestia con la preservación de los santos. Pero en fin, ya miraremos y para ello lo he desarrollado en 2 punticos, los cuales quiero compartir con ustedes en esta mañana. Y será entonces la bestialidad del dragón, punto 1, y segundo, la perseverancia de la iglesia. Ok. Preservación de los santos es el título de la predicación. Los 2 puntos que estaremos trabajando entonces será la bestialidad del dragón, vamos a descubrir al diablo hoy, y la perseverancia de la iglesia, segundo punto. Para ello entonces te invito para que me acompañes a mi primer punto, que es la bestialidad del dragón. Ahora, el dragón entonces, de acuerdo al capítulo 12, se nos revela que se trata de una serpiente un dragón que se vio en los cielos, está diciendo Juan, el cual fue arrojado, hubo una lucha allí celestial y fue arrojado a los abismos. Entonces el dragón es el diablo. El mar, porque vemos aquí mar, ¿no? El dragón se paró sobre la arena del mar. El mar nos representa la conglomeración de muchas naciones, como a través de las áreas marítimas hay negociaciones internacionales y allí se dan encuentros y hay mercadería a través de esto. Entonces tenemos allí el conglomerado de las naciones. La bestia del mar entonces está apuntando al anticristo. 10 cuernos apuntan a 10 reyes o 10 gobiernos. A gobiernos más bien, y 7 cabezas apunta a 7 imperios.
Y estos 7 imperios en alguna manera han venido siendo desarrollados a lo largo de la escritura y vemos en primer lugar el imperio de Asiria, en segundo lugar el imperio de Egipto, en tercer lugar el imperio babilónico, en tercer lugar, en cuarto lugar el imperio medo-persa, en quinto lugar el imperio griego y en sexto lugar el imperio de Roma. Y entonces nos queda un séptimo imperio que se está desarrollando en la actualidad. Y que estamos hablando de un imperio místico, un imperio en el cual tal vez todavía no tiene un nombre propio, no hay un reconocimiento, pero que está desarrollando sus actividades, así como veíamos en los 4 jinetes. ¿Recuerda? Entonces es importante nosotros ir pensando en cómo todo esta simbología está apuntando a algo que verdaderamente es real. Por otro lado, vemos allí que en las cabezas de ellos que habían, ¿nombres qué? Ayúdenme por favor, ahí está el texto. Nombres blasfemos. ¿A qué apunta esto? A mentes permeadas por ideas diabólicas, mentes entenebrecidas, que son dominadas por una agenda diabólica o por un sistema mundialmente perverso que a todo lo malo llaman bueno y a lo santo, puro y verdadero llaman pasado de moda, material de archivo. ¿Cierto? De esa manera, entonces, a la verdad y a la palabra de Dios la ven como una amenaza. Esos nombres blasfemos en la cabeza atinan a cómo el hombre, sin una relación con Dios a través de su Hijo amado Jesús, solo podrá ser una triste marioneta del diablo y por eso blasfeman contra el Señor y promueven la inmoralidad. Esa es una de las razones por las que Jesús, en cuanto al buen fruto, ¿recuerdan? Capítulo 15 de Juan. Juan 15. ¿De qué está hablando Juan 15? De los pámpanos, ¿cierto? La vid y los pámpanos. Y dice, todo pámpano que no da buen fruto. Entonces está hablando de los frutos que debe dar un individuo como tal que fue creado para la gloria de Dios. ¿Tú fuiste creado para la gloria de Dios? Muy poquitos. ¿Tú fuiste creado para la gloria de Dios? Muy poquitos. ¿Tú fuiste creado para la gloria de Dios? Todo pámpano que fue creado para la gloria de Dios debería de estar dando buen fruto. Y Jesús en Juan 15 dice, apartado de mí. Juan 15:5. Nada podéis hacer. Querrás dar buen fruto, pero sabes, si no estás unido, ligado a Cristo, teniendo una comunión constante, permanente, ferviente, creciente con Él, nada bueno podrás hacer. Y en vez de adorar a Dios, estarás adorando a otro. El dragón, entonces, si pones tus ojitos allí en el capítulo 12, versículo 3 al 4, tal vez salga en pantalla, fue quien quiso matar al niño varón que la mujer daría a luz. ¿Por qué lo quería matar? Porque se trataba de Cristo Jesús, quien es fuente, motivo y centro de la adoración universal. A Él adorarán todas las potestades celestiales y ante su presencia toda lengua confesará su nombre y toda rodilla se doblará. Por tanto, así lo dice Filipenses 2:10 y Apocalipsis 5:13 dice, y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra y el dominio por los siglos de los siglos. Entonces, ¿es Cristo el motivo y el centro, la inspiración de toda oración? Total. Por tanto, entonces, el enemigo, ese dragón, quería seguir a la mujer y matar la criaturita que iba a tener, porque Jesús sería el centro de la adoración universal y él no quiere que se le brinde adoración a Jesús. Por eso el diablo desde antes ha venido distorsionando la palabra y se opone a los designios de Dios, queriendo evitar que Jesús sea adorado. De esa forma, a Eva la condujo a querer ser como Dios. No, es que si ustedes comen de ese fruto serán como Dios. ¿Recuerdan? Ok. ¿De dónde creen que él le dijo eso a Eva? Ustedes serán como Dios. ¿Cómo vas a ser como Dios si ya había sido creada a imagen y semejanza de Dios? ¿Y cómo vas a ser como Dios haciendo lo contrario a la palabra de Dios? Es imposible. Padre de mentira, dijo Jesús, ¿no? Sin embargo, yo quiero que vayas conmigo a Isaías 14, 13 al 15 y vamos a ver por qué es que él quiere engañar y que otros
entre comillas, busquen ser como Dios haciendo lo contrario a Dios. Mira, Isaías capítulo 14, versículo 13 al 15 dice: decía en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte, en el monte de la reunión, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Pero has sido arrojado a los dominios de la muerte, a las profundidades del abismo. ¿Está claro? ¿Por qué le dijo a Eva eso? Porque él mismo quiere ser semejante a Dios. Por tanto, quiere que todos nos rebelemos contra Dios con ese engaño, bajo ese engaño. Ahí está entonces su insistencia en confundir a la humanidad. No solo confundió un número significativo de ángeles, sino que busca que todos se priven de adorar a Dios. Es así como los fariseos, en su ideología, los más sabios en teología, arremetieron contra Jesús. Lo vimos esta semana en los rebaños. Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 8. Entonces hicieron complot con los herodianos para salir a matar a Jesús. ¿Cuál fue la razón? Porque vino a declararle al hombre la necesidad de respetar el día del Señor, día grande y maravilloso, para que el hombre sea profundamente, espiritualmente, abismalmente favorecido. Entonces, como Él quiere que nos parezcamos a Dios, desobedezca a Dios, no cumpla con eso, no cumpla con eso. Y es interesante como entonces en esta aclaración de Jesús, allí a estos fariseos les mostró cómo el hombre sin la intervención de Cristo es seco emocionalmente, es seco espiritualmente y es seco físicamente. Por eso había un hombre allí con la mano seca que Jesús vino a intervenirlo para que se dé cuenta la humanidad entera, los fariseos y los grandes teolólogos de este mundo, que sin Cristo están secos espiritualmente y necesitan su intervención, y que el día de reposo no fue hecho sino a favor del hombre. Es decir, Dios en Génesis hizo 7 días y el séptimo lo hizo para su gloria y para su alabanza. Cuando dice que Dios hizo el día de reposo a favor del hombre, es porque no hay otra cosa más grande, más brutal, más significativa, transversal y trascendental a favor del hombre que poder estar una criatura creada, caída, pecaminosa, tan imperfecta, delante de un Dios perfecto, santo y verdadero, adorándolo. ¿Y eso en dónde se da? En contextos del día del Señor. Motivo por el cual, del día de reposo, motivo por el cual entonces Jesús les mostró que sin una comunión con Cristo, la humanidad está seca. De allí, mis hermanos, que experimentar, salir de esa sequedad o libertad, como dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, por medio de esto, Jesús estaba mostrando la necesidad que tiene el hombre de adorar al Señor para que pueda experimentar su bondad y la libertad que se encuentra solamente en una comunión con Cristo. Así que por la ansiedad del diablo, quererse parecer a Dios, es que nombré este primer punto la bestialidad del dragón. Porque les parece que es una gran bestialidad quererse parecer a Dios, ¿sí o no? Ser semejante a Dios. ¿Vieron en Isaías lo que dice? Y seré semejante, dice el diablo, ¿no? Entonces, porque este texto, precisamente está revelando que el enemigo presenta no solo al dragón queriendo superar la imagen. Ojo, este texto no solo presenta al dragón queriendo superar la imagen del león de la tribu de Judá. Ojo, Jesús es denominado como el león de la tribu de Judá, ¿verdad? Y ese león ya nos está indicando que es una especie poderosa. Entonces él se presenta como dragón, porque lo que quiere es imitar, ser semejante a, ¿cierto? Entonces se presenta como dragón queriendo superar la imagen del león de la tribu de Judá. Por otro lado, construye una forma bestial de verse como el Dios trino. ¿Cómo así? Sí, construye una forma bestial de presentarse como el Dios trino, que como el Padre otorgó a Jesús su Hijo todo poder en los cielos y en la tierra. Recuerda, el Mateo 28:18. Sí, aquí me ha sido dado toda potestad en los cielos y en la tierra, ¿cierto? Entonces el dragón, según el versículo 2 de nuestro texto, mira lo que dice el versículo 2: la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los del oso y su boca como la de la boca del león. El dragón le dio poder, le dio su poder, su trono y gran autoridad.
Como el Padre le dio potestad a su Hijo, entonces el dragón, el diablo, le está dando poder a la bestia subida de las aguas, la cual entonces la presenta como si fuera la simiente del dragón o la simiente del diablo, es decir, el anticristo. Entonces ahí tenemos el dragón, el diablo, el anticristo, que es la bestia subida de las aguas, ¿no? Y dice que entonces además la bestia subida de las aguas la asemeja a su simiente, el anticristo, la presenta como, ojo, la presenta con una herida de muerte en una de sus cabezas. Herida de muerte. ¿Quién fue herido hasta matarlo y resucitar al tercer día? Entonces, sí se da cuenta que está tratando de parecerse y está construyendo una imagen para tratar de verse como Dios, ¿no? Es una locura, ¿no? De allí porque viene esos desarrollos libres de esto y aquello. Ahí está. ¿De dónde podrá venir eso, no? Es decir, cómo la presenta allí con esa herida, pero una herida sanada, con lo que entonces impresionará a toda la tierra, la cual seguía a la bestia. Con este hecho el diablo pretende imitar a Cristo, al Cristo venciendo la muerte. En tercer lugar, el diablo, teniendo presente que Cristo reúne las características de rey, sacerdote y profeta, y que por medio del Espíritu Santo Dios, usando profetas, siervos suyos, ilumina a su pueblo, entonces el diablo manifiesta a una bestia en la tierra, versículos 11 al 17, nos habla de otra bestia, ¿cierto? En los primeros versículos del 1 al 10 nos está presentando la bestia subida de las aguas. En los versículos del 11 al 17 nos están presentando que y vi otra bestia de la tierra. Entonces ahí tenemos dos, entonces está el dragón, la bestia subida de las aguas y la bestia de la tierra, ¿se dan cuenta? Entonces está tomando una figura trina para tratar de asemejarse a Dios, la cual entonces, esta bestia de la tierra apunta o señala al falso profeta que ha engañado, está engañando y engañará a las naciones. Y su principal función, la función de esa bestia de la tierra es, o del falso profeta, es hacer que todos los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Si usted lee los versículos del 11 al 17, se dan cuenta que él está impulsando todo lo que sea posible para que todos los moradores de la tierra adoren la imagen de la bestia, y construyó una imagen de la bestia inclusive, y entonces está haciendo todo esto. Y de esa forma, ¿y cómo lo está haciendo? Mostrando sus capacidades a la gente para cautivar y engañar, si fuese posible, a los elegidos de Dios. Y por eso dice el versículo 13 que hará descender fuego del cielo, que hace descender fuego del cielo. Porque como dijo Jesús en Mateo, su propósito es precisamente tratar de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Entonces, con sus poderes políticos, económicos, culturales y religiosos, está tratando de confundir a la humanidad entera para que en vez de seguir a Cristo, sigan la bestialidad del dragón. De esa manera, entonces, se trata de movimientos religiosos que con sus engaños, ese falso profeta o esa bestia de la tierra, se trata de movimientos religiosos que con sus engaños y falacias hará que muchos sean enceguecidos por sus filosofías y adoren lo que no es Dios. Por eso tenemos sectas, movimientos religiosos de uno y de otro nombre que destituyen a Cristo y lo ven como profeta, mas no como Dios, ni como el Hijo de Dios. No lo ven como el Salvador, no lo ven, no le atribuyen a Él lo que atribuye la Biblia, que por Él y nada más que por Él, todo lo que fue hecho, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, hubiese sido hecho. Eso no se lo atribuyen a Él, por un lado. Por el otro vemos de un lado y del otro un montón de movimientos religiosos que están queriendo destronar a Cristo, que no reconocen la Trinidad de Dios, que no reconocen al Espíritu Santo, el obrar del Espíritu Santo, no reconocen sino o al Padre o al Hijo. Por favor. Y ya eso es una ofensa misma contra el Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, ahí tenemos pues una Trinidad que según el diablo es semejante a Dios. Isaías 14:14. Yo no sé si lo tenemos ahí otra vez para recordar. Isaías 14:14. ¿Qué dice? Me haré semejante al Altísimo. Esto explica su insistencia en una agenda mundial manipuladora de gobiernos, reyes, presidentes y religiones, para que muchos, al perder su identidad, su soberanía, se sientan ser lo que en verdad no son. ¿Tú te imaginas un presidente de una república vendiéndole sus derechos a un conglomerado de personajes
que por su poder económico y cultural los están obligando a que vendan sus principios soberanos. Entonces ahí tenemos, ¿no? Una insistencia de una agenda que quiere hacer que aún los personajes poderosos en nuestro contexto humano, si se pudiera llamar así, a los reyes, presidentes y gobiernos, a que sus mentes sean manipuladas por ese sistema. Y de esa forma pierdan su identidad, su soberanía, se sientan ser lo que en verdad no son, y con su perversa influencia desde los poderes económicos, filosóficos, económicos y religiosos a través de un sistema de globalización en las que miles experimentan el nivel más alto de engaño. Ojo, en ese sistema de globalización, miles, por no decir millones, están perdiendo su identidad y experimentando su más alto nivel de engaño. Porque Él es padre de mentira y vino a engañar, si fuera posible, a los elegidos de Dios. Y por eso mucha humanidad, no solamente la adolescencia y la juventud, ven las cosas de Dios como, ay no, ¿por qué? ¿Por qué palabra de Dios? ¿Por qué santidad? ¿Por qué pureza? ¿Por qué la verdad? Si en la mentira encuentro tanto placer, si en la inmoralidad encuentro deleite, ¿por qué mansedumbre si la soberbia es tan buena? ¿Por qué tratar con respeto al otro si hacerle bullying divierte? ¿Se dan cuenta? Y en ese orden ha conducido a la humanidad a que a lo malo llamemos bueno y a lo bueno le digamos malo. Esa agenda mundial se caracteriza por su arrogancia, versículos 5 y 6, blasfemias contra Dios, contra su nombre, contra los moradores del cielo. Por eso dice el apóstol Juan en versículo 7 que el diablo dio poder a la bestia, el dragón le dio todo su poder a la bestia. ¿Para qué? Para hacer guerra contra los santos y vencerlos, que en el original griego dice subyugarlos, y autoridad sobre todos los pueblos, los cuales, impresionados por los asombros temporales, como el libertinaje, para el placer sin medida, las posibilidades de sentirse lo que no son, etcétera, adorarán a la bestia, recordando otra vez que esa bestia del mar apunta a un conglomerado de naciones de poder económicos, culturales y políticos, y la bestia de la tierra a un conglomerado de teorías religiosas. Pero en la creación, Dios por su pura gracia nos dio un sello. Qué precioso, una identidad, un regalo precioso llamado género. Y solamente hay dos, masculino y femenino. ¿Podrías imaginarte por un momento que en nuestro mundo naciera una persona sin ni lo uno ni lo otro? ¿Cómo sería su trauma? Psicólogas, ayúdenme por favor. Trabajadoras sociales. ¿Qué crees que pasaría con las emociones de esta persona? Se quiere catapultar. Se quiere catapultar. Imagínate que no tenga ni lo uno ni lo otro. Sin embargo, el engaño del diablo está haciéndole creer a la gente, o está llevando a la gente a que rechace ese regalo precioso que Dios nos dio en la creación. Y que busque otro, que busque otro, que busque otro, que no le corresponde. ¿Qué cosa, no? Desenmascarando al diablo. Estamos en este punto de la bestialidad del dragón, ¿no? Entonces basta imaginar el profundo trauma que experimentaría un individuo si naciera sin lo uno en lo otro en nuestros tiempos. Pero por la gracia común, para disfrute en el marco del matrimonio, ojo, y para la población de la tierra, Dios a cada uno nos dio identidad de género. Y esa identidad es atacada brutalmente y deteriorada y amenazada todos los días por el diablo, el cual ha sido el primero en querer ser lo que no es, padre de mentira y la maldad. De él viene el libertinaje de placeres que conducen a la perdición y por eso muchos lo adoran. ¿Cuál es la premisa del diablo? Querer ser semejante a Dios, o sea, ser lo que no es. Joven, adolescente, varón, mujer, que por alguna razón, si en ti se manifiesta un pensamiento, una imaginación de esa índole, créeme que eso está ligado a la condición caída. Y a partir de la esclavitud del pecado, entonces
hemos tenido que arrastrar con el lastre del pecado. Y eso no indica que tú tengas que rechazar porque tú tienes una identidad. Solamente mírate y vas a darte cuenta para qué te hizo Dios, cómo te hizo Dios y cuál es el propósito de ello que te dio. En ese orden de ideas, mis hermanos, no permitas que un sistema mundial continúe haciéndote daño y llevándote a fortalecer pensamientos o deseos perversos que van en contra de la voluntad de Dios, que van en contra de la naturaleza divina, en contra del regalo precioso que Dios te dio en el momento en que te creó. Esto revela la necesidad que tiene el hombre de conocer su condición pecaminosa, de conocer a Dios y poderlo adorar, de disfrutar su paternidad, y para ello Dios hizo el día de reposo. Jesús a la samaritana le dijo que los adoradores en espíritu y en verdad tienen una profunda necesidad. ¿Cuál era? De adorar a Dios. Por eso, conocer a Dios otorga privilegio de estar ante su presencia adorándolo. El que no conoce a Dios no va a poder reunirse, no va a poder buscar las dádivas de gracia para crecer en santidad, pureza, mansedumbre y humildad. Mientras tanto, el enemigo nos arrastrará hacia la soberbia, la altivez, la petulancia, la inmoralidad, etcétera, etcétera. Pero solamente a aquellos que conocen a Dios, que indagan sobre Dios, porque Dios se les revela y les hace un llamado, entonces podrán tener esa oportunidad de estar adorándolo. Pero el diablo, si recordamos, aún a Jesús mismo, ofreciéndole los reinos del mundo, lo quiso conducir a que lo adorara a él. ¿Recuerdan? Después de que Jesús se bautizó allí en el desierto, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo el diablo? Todos los reinos que ves te los daré si postrado me adorares. El diablo quiere ser semejante a Dios. Y usted me dirá, pastor, ¿y por qué está mencionando tanto la palabra adoración? Mire el capítulo 13. Versículo 4, adorarán al dragón. Versículo 4b, adorarán a la bestia. Versículo 8, adorarán a la bestia. Versículo 12, y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia. Versículo 15 dice, se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara y diera muerte a todos los que no adoran a la imagen de la bestia. ¿Qué está buscando el diablo? La adoración universal. No pensemos en un dragón, no piensa en una bestia. Piensa en cuántas bestialidades has cometido. Y cuántas bestialidades. Y esas bestialidades que hemos cometido se deben a nuestra condición caída. ¿Que quién la promovió? El diablo. Así que, como muchos adoran esas bestialidades y corren tras ellas, y de una u otra forma la iglesia ha sido afectada, por lo cual es que Pablo insistentemente en Romanos capítulo 12, versículo 1 está diciendo, os ruego por las misericordias de Dios, versículo 2, que no os amoldéis a las corrientes de este mundo. Porque ustedes sí o sí están permeados de las corrientes de este mundo. Ustedes tienen que navegar en las corrientes de este mundo, surfear las corrientes de este mundo. Todos los días estamos firmando contratos con gente inconversa. Tú firmas un contrato de arrendamiento y no buscas si el dueño es cristiano o no para poder firmar ese contrato. Tú compras una casa, tú compras un carro y tú no estás buscando una agencia de automóviles que sea cristiana para poder comprar ese carro. Todos los días estamos permeados por las corrientes de este mundo. La petición, el ruego, la orden, el imperativo para nosotros es no se amoldes a las corrientes de este mundo. Ya estamos inmersos en ellas. Pero la batalla del cristiano es luchar y batallar para no dejarse amoldar, porque el enemigo nos quiere meter a la fuerza en un molde para que junto con él queramos parecernos a lo que no somos. Amén. Con esto paso a mi segundo punto. Entonces, ¿cómo se llamaba el primer punto? La bestialidad del dragón. Y allí estábamos descubriendo las intenciones del diablo, ¿verdad? Descubriendo al diablo. En la perseverancia de los santos, mis hermanos, creo que debemos saber que una de las razones por la que la Biblia revela que grandes personajes como Salomón o David pecaron, ¿y de qué manera? Es porque, como dijo Williamson en la Confesión de Fe de Westminster, dice de la siguiente manera, mediante tentaciones de Satanás y del mundo, el poder de la corrupción que aún queda en ellos,
es decir, en los cristianos, y el olvido de los medios de su preservación puede ser que los santos caigan en pecados graves y puede ser que por un tiempo continúen en ellos, con lo cual desagradan a Dios y contristan al Espíritu Santo. Y en alguna manera pueden llegar a privarse de muchos privilegios de la gracia, sus corazones endurecerse, sus conciencias herir y escandalizar a otros y traer juicios temporales sobre ellos mismos. Hermanos, Jesús advirtió a Pedro que el diablo lo pedía ¿para qué? ¿Para que le diera una entrevista? Para zarandearlo. ¿Saben qué es zarandear, no? Para hacerlo caer y subyugarlo como lo hizo con Job, hasta hacerlo renegar. Fue así como tanto Job como Pedro, los dos renegaron de los designios de Dios. ¿Han leído a Job? Los que no lo han leído les invito, léanse el libro de Job. Es preciosa, historia real, ¿no? Aunque muchos quieren sacarla de la Biblia. Pero es preciosa. Él renegó contra los designios de Dios. Pero al final terminó adorando por conocer más a Dios. Asimismo, Pedro, que había dicho, estoy contigo, yo iré hasta la muerte, renegó 3 veces de haber conocido a Jesús. Entonces es interesante cómo el enemigo nos quiere subyugar. El texto dice que se le dio autoridad, el diablo le dio autoridad a la bestia, aún para vencer a los santos, a los que siguen el testimonio de Jesús y guardan sus mandamientos. Ese vencer quiere decir de hacernos caer, fallar, errar al blanco, deslizarse, ¿sí? Para que desagrademos a Dios. Pero también Abraham, llamado el padre de la fe, dudó del cuidado de Dios y siendo el padre de la fe mintió acerca de su esposa por temor a que perder su vida. Esdras, tan precioso, anhelaba un anillo de seguridad enviado por el rey persa, pero por pena a contradecir lo que ya su teología le había dicho al mismo rey, que Dios protege a los que se refugian en él, entonces no le solicitó el anillo de seguridad. Juan, el mismo apóstol, llamado el discípulo del amor, dice el evangelista Lucas en 9:54, pretendió hacer caer fuego del cielo para que consumiera a los samaritanos. David, el rey conforme al corazón de Dios, adulteró y mandó asesinar a un siervo suyo para quedarse así con la mujer de él. Y nuestros días, mis hermanos, no están exentos de caídas tormentosas de hombres que han venido desarrollando un ministerio al servicio de Dios y hombres que han venido caminando durante décadas y décadas en la sana doctrina. En los últimos días nos hemos dado cuenta de lo que sucedió con Steve Lobson, un gran predicador expositivo, gran amigo de John MacArthur, director de uno de los buenos seminarios de Estados Unidos, predicador y pastor de pastores. Se le logra descubrir que lleva varios años con una relación con una joven. Y con lo duro y triste que son esos casos, y sabiendo que ninguno está exento de caer, y que el diablo anda buscando a quien destruir y hacer pecar, en especial a los hijos de Dios, nada de eso nos es excusa para el libertinaje, nada de eso nos da licencia para nosotros salir a pecar. El saber esa realidad más bien nos debe conducir a orar, ¿por qué cosa? Por pureza y santificación. En otras palabras, unirnos a la doctrina de la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos, que está relacionada con lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 4, porque sin santidad nadie verá a Dios. La única causa por la que no podremos estar entonces ante la presencia de Dios es la falta de esa santidad. La cuestión es que nuestra carne produce santidad. ¿Qué produce nuestra carne, mis hermanos? Pecado, placer, libertino. Usted se imagina, ya nosotros los que estamos, aquí hay muchos chicos, felicito a los jóvenes que están acá, los adolescentes, Dios te bendiga, joven, Juan Diego, Emanuel, Alex, Alexandra, Dios los bendiga, qué bonito que estén aquí, Samuel, Isabelita, Matías. ¿Saben una cosa? Ustedes a su temprana edad
ya están experimentando lo que es empezar a ejercer control sobre ciertos deseos de la carne. ¿Es verdad o es mentira, muchachos? Y nos toca ejercitarnos, la Biblia nos llama a ejercitarnos en el dominio propio, es decir, disciplinar la carne. Imagínense ustedes jovencitos y el resto de los hermanos que están acá, si no ejerciéramos ese control sobre nuestra carne. Tremendo, ¿no? Los resultados serán más nefastos de lo que ya han sido, porque la carne se deleita solamente en pecar. Así que debemos saber que una de las doctrinas bíblicas que bien la ha desarrollado la teología reformada, en los 5 puntos cruciales del calvinismo, tiene que ver con la perseverancia de los santos, de la cual nos habla el versículo 10 de nuestro pasaje, que dice el versículo 10, si alguien es destinado a la cautividad va, si alguien ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Vamos a desarrollar entonces en un momentico de qué se trata, abuelo de pájaro, y los voy a dejar para que ustedes investiguen un poquito más, porque todo masticadito tampoco se puede, muchachos. Por favor. Entonces, la perseverancia de los santos, y para ello yo quise venir y traer una parte de este libro, Los Cánones de Dor, de nuestro pastor, amigo y hermano en Cristo Jesús, Sugel Michelén. Y dice de la siguiente manera, déjame por favor, yo me ubico, voy a darle lectura. No es sino la mitad del libro, así que no se me asusten. Dice nuestro hermano, en cuanto a la perseverancia de los santos, a los que Dios llama conforme a su propósito a la comunión de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y regenera por el Espíritu Santo, a estos les salva ciertamente del dominio y la esclavitud del pecado. Pero en esta vida no les libra totalmente de la carne y del cuerpo del pecado. Por lo tanto, surgen los pecados cotidianos de la debilidad y se adhieren manchas a las mejores obras de los santos, lo cual les da motivo constante para humillarse en la presencia de Dios, refugiarse en Cristo crucificado, mortificar progresivamente la carne por el espíritu de oración y los santos ejercicios de la piedad, y desear entonces la meta de la perfección, hasta que librados de este cuerpo de muerte, reinen con el Cordero de Dios en los cielos. A causa de estos restos de pecado que moran en ellos, y también debido a las tentaciones del mundo y de Satanás, los convertidos no podrían perseverar firmemente en esa gracia si fueran abandonados a sus propias fuerzas. Pero fiel es Dios, que misericordiosamente los confirma en la gracia que ya les ha conferido y poderosamente los preserva hasta el fin. Pues Dios, que es rico en misericordia, según el propósito inmutable de la elección, no aparta totalmente el Espíritu Santo de los suyos, incluso en las caídas más lamentables, ni los deja recaer hasta el punto de que pierdan la gracia de la adopción, ni el estado de justificación, ni que cometan el pecado de muerte o contra el Espíritu Santo, ni que se precipiten en la condenación eterna, a ser totalmente abandonados por Dios. ¿Cómo les parece? Todo eso en cuanto a la perseverancia o preservación de los santos. Y quiero con esto entonces que el hermano me ayude con un slide para explicarles de qué se trata o de dónde más o menos se desarrolla los 5 puntos calvinistas, y ahí lo tenemos, un acróstico que se llama TULIP. El TULIP está en inglés, pero vamos a ver la traducción al español en la parte baja. La T nos habla de la total depravación, la U de la elección incondicional, la L nos habla de la expiación limitada, la I de la gracia irresistible, y por último la P, que nos habla de la preservación o perseverancia o conservación de los santos. Y acerca de esta doctrina, la Biblia declara en Filipenses capítulo 1, versículo 6, y estoy seguro, dice el apóstol, de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¿Cuánto le darían un aplauso al Señor por eso? Apocalipsis, mis hermanos, aclara que se trata de que Cristo, habiéndose preparado desde antes de la fundación del mundo, entonces ahí vieron cinco doctrinas, pero estamos acá hablando de una doctrina que nos está mostrando este capítulo 13 de Apocalipsis, que ¿cómo se llama esa doctrina? Perseverancia de los santos,
conservación o preservación. Nosotros hemos preferido más bien llamarle la preservación o conservación, porque la perseverancia de los santos a veces se malinterpreta como una capacidad humana, como si fuera mérito nuestro, mientras que preservación o conservación ya viene de una fuerza extra o de un tercero, en este caso es Dios mismo, vía el Espíritu Santo, vía Jesucristo, vía su palabra y los medios de gracia que Él ha instituido para que nosotros crezcamos en ellos. Entonces, Apocalipsis aclara que se trata de que Cristo, habiéndose preparado desde antes de la fundación del mundo a morir por los pecados de los elegidos del Padre, según versículo 8, mira el versículo 8 de nuestro pasaje, adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos, mire pues la separación, el paralelo que hay allí que divide un mismo versículo en dos. Adorarán a la bestia a todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo. Hermano, si tú eres cristiano, o si hay una persona aquí que no tiene una comunión con Cristo, ¿estoy yo en el derecho de decirte que le digas a Dios que inscriba tu nombre en el libro de la vida? ¿Por qué no? Porque si fue elegido ya está escrito desde antes de la fundación del mundo. ¿Es verdad o no? Eso está diciendo el texto. Eso nos está diciendo el pasaje. Que desde antes de la fundación del mundo, en el libro de la vida de Jesús, inscribió el nombre de los elegidos del Padre. Y solamente los que no están inscritos en el libro de la vida, esos serán los que adorarán la bestia. En otras palabras, por estar inscritos en el libro de la vida, somos guardados de caer hasta allá. Consolador, ¿verdad? Es muy consolador. Entonces, mis hermanos, los inscribió en su libro de la vida, por tanto, ninguno de ellos caerá completa ni definitivamente de la gracia. Por más que el dragón, la bestia, falsos profetas, falsas enseñanzas, el mundo con sus atracciones y nuestra carne nos hagan pecar, podemos confiar que el Señor nos levantará, a Cristo hará todo para librarnos, purificarnos y llevarnos al Padre en santificación para siempre. Ojo, no es por nuestra fuerza, no es mérito espiritual del cristiano, independiente de qué eminencia sea en su mover, de los cartones de teología y divinidades que tenga, no es mérito humano, es solo misericordia divina. Cristo alcanzando victoria gratuita para que el cristiano no caiga del todo de la fe y de la gracia. Razón, para que ninguno de los inscritos en el libro de la vida caiga, porque su propósito de redención, santificación y llamamiento que les hizo es para siempre, y ningún consejo de Dios sobre sus vidas podrá ser alterado, por lo menos no por parte de Dios. Y Cristo y el Espíritu Santo siempre interceden por cada cristiano verdadero. Entonces, la tarea del cristiano es ¿qué cosa? Anhelar estar con Cristo. Más que pretender ser semejante a Dios. Eso es la estrategia del enemigo, es querer estar con Cristo. Esté con Cristo y de Él aprenderemos. Aprendan de mí, dijo Jesús, aprendan de mí, aprendan de mí, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Sí, Pablo dice, seguid las pisadas de aquel. Entonces, nuestra tarea, mis hermanos, es anhelar estar con Cristo, vivir para Él y clamar por santificación, por afirmarnos en la fe de Jesús y prepararnos constantemente para partir con Cristo. Si te dijeran que te van a dar un paseo a las cataratas del Niágara en 2 meses, ¿cómo ignorarías eso y pasarías eso de manera indiferente? ¿O qué harías? Ok. ¿Y la venida de Cristo es importante para ti? ¿Te estás preparando? ¿O es más importante el viaje a las cataratas del Niágara? Nos preparamos para los 15 de la hija, nos preparamos para comprar el carro, para comprar la nueva casa, para estrenar, pero ¿nos preparamos para la venida de Jesús? Mis hermanos, necesitamos entonces aprender que es tu responsabilidad y la mía, mientras estemos en esta tierra, buscar cómo tú haces todo lo posible por mi santificación y yo hago todo lo posible por tu santificación.
Amén. Porque dice el texto que ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. Esta doctrina de la gracia, mis hermanos, evidencia de la preservación, o más bien esta doctrina por pura gracia de Dios, evidencia que la preservación de los santos en la fe es segura, única y exclusivamente mediante la fe en Cristo. No más. Si usted se confía en tus fuerzas, en tus habilidades, en tus destrezas físicas, en tus capacidades de negocio, no hay nadie como tú para hacer negocios. Todos me admiran, porque en materia de trading soy el mejor, porque en materia de, ¿me permites? De estampador, de diseñador gráfico, de arquitecto, de ingeniero, en fin, de lo que quiera que Dios ha permitido tengas una capacidad especial. Ay, no, no es por eso, mi hermano, no es por eso. Solamente por tu comunión con Cristo, desarrollando, ejercitando tu fe que te fue dada. Te fue dado un don. ¿Qué es un don? Una capacidad especial dada por Dios. Como una planta, tengo que cuidarla, tengo que regarla, tengo que podarla, si la quiero ver florecer y si la quiero ver crecer. El hermano Wilfredo hace unos días fue a mi casa. En mi casa la abuela de las matas soy yo, la señora del jardín soy yo. Y entonces Wilfredo fue y me tiene las matas muy bonitas, pero hay que podarlas porque te están creciendo mucho, ¿cierto, Wilf? Para poder que... Gracias, hermano, por tu consejo. Con la fe tienes que hacer lo mismo, mi hermano. Y el resto de los que estamos acá también. Si no estamos pendientes de ese don que se nos dio. Pero con el arrepentimiento también, porque el arrepentimiento usted no lo produjo. La carne produce pecado. El arrepentimiento es otro don. Otra capacidad especial por Dios para que conozcas tu pecado y tu necesidad de volverte, hacer un giro en U. Y luchar, batallar, no dejarte amoldar por las corrientes de este mundo, por ese pecado que está a veces predominando en tus pensamientos, en tu carne, ¿sí? Independiente de la edad. El adulto mayor, con todo el respeto y el amor que les tengo, cuánto tienen que luchar porque en ustedes también se manifiesta el pecado, pretendiendo que por la edad y la vasta experiencia somos superiores a esta juventud que se está levantando, y no es así. Yo de mis hijos, desde muy temprana edad, mis niños, tenía a Sebastián creo que menos de 5 años y ya Dios me estaba hablando a través de él, porque Dios nos usa unos y otros para enseñarnos mutuamente. Entonces, no importa la edad que se tenga, todos somos pecadores, y así como somos pecadores, por la gracia de Dios, tanto a ti como a mí se nos dio el don de la fe y el don del arrepentimiento, y es tu responsabilidad como la mía, independiente de tu edad, ejercitar, trabajar en ello y no dejarnos amoldar en las corrientes de este mundo para permanecer siempre como miembros que podemos ver la preservación de los santos desarrollada en nuestra vida. Así que esa preservación o perseverancia de los santos es mediante la fe en Cristo, y a través de la misma fe podrán los cristianos permanecer siempre como miembros vivos y verdaderos de la iglesia, abrazando el perdón de sus pecados para la vida eterna. Y por eso Jesús en Juan capítulo 6, versículo 37 al 39, dijo lo siguiente: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo. Ahorita cantábamos, ¿verdad, Lisette? He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Maravilloso, ¿no? Una de las razones por las que el diablo arremete contra el cristiano es porque la fe y la santidad que Dios está desarrollando en nosotros por medio de Cristo Jesús son una amenaza para el reino de las tinieblas. Por eso, aunque el viaje sea largo y espinoso, mis hermanos, aunque nos topemos con turbulencias, aunque hayamos experimentado muchas caídas, aunque hayamos fallado de una y otra manera al Señor, y sabemos que con ello hemos contristado el Espíritu Santo y nuestro corazón se ha envanecido muchas veces, déjame decirte que el motivo por el cual sigues permaneciendo es porque Cristo escribió tu nombre en su libro. Si eres un cristiano verdadero, debes estar convencido de ello.
Cristo soñó contigo para su gloria y para que al final veas cómo los engaños y deslumbres del diablo, las ofertas del mundo, el dragón y la bestia y aquellos que vivieron en sus propios deleites y placeres tendrán que ser arrojados en el despeñadero que conduce al infierno, al precipicio de llanto y crujir de dientes. Pero el cristiano verdadero tendrá vida con el Señor Jesucristo por la eternidad. El cristiano verdadero, el que se humilla, será levantado para estar con el Señor, como dijo Dios por Zacarías, uno de los textos de ayer, 9:12. Vuelvan a la fortaleza, oh cautivos de la esperanza. Hoy mismo anuncio que te restituiré el doble. Así que usando los medios de gracia para tu crecimiento junto a la familia de la fe, los santos del cuerpo local de Cristo, aunque sean perseguidos por el enemigo y tal vez aporreados por sus bestialidades, sin embargo, Jesús en Juan 10:27 al 30 nos está llamando a estar seguros de que Dios no nos abandonará. El Padre nos sostendrá y de su mano y de la mano del Señor Jesús, nada ni nadie, ningún dragón, bestia, ideología, poder político o cultural nos apartará del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos arrebatará de la mano de Dios ni de la mano de su Hijo. Jesús, quien inició en nosotros su buena obra desde antes de la fundación del mundo, inscribiéndonos. ¿Cuándo comenzó Jesús la obra contigo? Antes de la fundación del mundo. A veces decimos, ay, cuando yo me convertí. Mentiras, usted no me convirtió. El Señor nos convierte, que es otra cosa. Pero ¿cuándo comenzó el Señor la obra en ti? Cuando te escribió en el libro de la vida, ya estaba soñando contigo. Es precioso, ¿no? Entonces, hermanos, el Señor inscribió en su libro, se entregó por ti antes de la fundación de este mundo, ya lo tenía preparado para darnos salvación, por eso nos inscribió en su libro y viniendo en forma de hombre, se hizo siervo y murió en la cruz para alcanzarnos el perdón del Padre, justificarnos y enseñarnos a vivir por Él, para Él y con Él. Así, ahora, si para los santos entendemos que en este mundo hay gran amenaza, ¿entiendes que para los santos en este mundo hay gran amenaza? Y entonces tenemos la urgencia de buscar estar en línea con el proceso de santificación progresiva. ¿Cuánto entonces peligro hay para quien no practica el cristianismo? Y cuando digo para quien no practica el cristianismo, me refiero no solo a aquellos que son indiferentes a congregarse, diferentes a leer la Biblia, indiferentes a orar. No solamente me refiero a aquellos que son indiferentes a los medios de gracia que Dios ha instituido para que crezcamos en la fe. Me refiero a aquellos que congregándose y viviendo con una Biblia bajo el brazo y confesándose cristianos durante mucho tiempo, sin embargo, no tienen en serio una vida con Cristo. Se congregan, pueden ser parte de un ministerio, puede llegar a ser coordinador de un ministerio. Sin embargo, su comunión con Cristo no es real. No es real. La preservación de los santos, mis hermanos, asegura que los que han sido adoptados por Dios como hijos, por medio del sacrificio de Jesús su Hijo, por cuanto Cristo comenzó en ellos su obra, son eficazmente llamados y santificados por su Espíritu, porque Cristo perfeccionará su obra hasta el día de su venida. Así que, si usted es una persona que se congrega, que está en un ministerio, pero no ves crecer la santidad en ti, no ves crecer la pureza en ti, no ves que se redoblan los esfuerzos de dominio propio, de controlar tu carne, sino que eres una marioneta de tus pensamientos y tus deseos, y por tus pensamientos y tus deseos inclusive le haces bullying a tus hermanos en la fe. Quiero llamarte a que reflexiones, hagas un par en el camino y llores y te humilles delante del Señor, porque recuerda que el que se exalta será humillado, pero el que se humilla, reconociendo su condición, Cristo lo exaltará. Amén. Con esto, mis hermanos, podremos ver cómo
el insondable amor del Señor nos preservará en esta gracia hasta el final y ciertamente seremos salvos para siempre. Como una aplicación final para todos, tanto para aquellos que por la gracia de Dios se sienten que están bien en su comunión con Cristo, pero también para aquellos que no tienen una comunión con Cristo y tal vez están escuchando este mensaje o lo escucharán luego. Y para aquellos que congregándose y siendo parte de un ministerio y en fin, sin embargo, no ven ese crecimiento de pureza, de santificación. Y si haces una evaluación en los últimos 5 años, ¿cómo era, cómo sigo, cómo he sido y cómo soy frente a este pecado? O bueno, en los últimos 2 años, porque los 5 se me olvida y no tengo presente. Bueno, en el último año, en los últimos 6 meses, haz una evaluación, una introspección. En los últimos 6 meses, bueno, va a un mes, en el último mes, si no has visto un crecimiento de la obra del Espíritu Santo en tu vida, yo quiero llamarte, haz un par en el camino. No estoy diciendo que no has visto pecar, que es que dejaste de pecar en un mes, yo no estoy diciendo eso. Si no has visto cómo crece como hijo de Dios, haz un par en el camino y digámosle al Señor, Señor, no puedo más. Yo quiero crecer, yo quiero ver tu obra en mí. Porque como Jesús nos enseñó, y con esto termino, así que como el Señor instruyó a sus discípulos, oremos pidiendo ser librados de caer en tentación y ser alejados de todo mal. ¿Cierto que así terminó la enseñanza de Jesús cuando estaba instruyendo a sus discípulos a orar? No me dejes caer en tentación y líbrame del mal. ¿Qué tal si nos levantamos y oramos al Señor? Padre, te damos gracias por poder, Señor, ver un texto como este, donde de una u otra manera, una vez más nos manifiestas que tu plan para con nosotros no es algo nuevo y que nuestra vida en ti no es algo que nosotros determinamos, sino que fue una determinación tuya desde antaño, Señor, desde la eternidad pasada. Y por ello, Señor, por estar caminando en ti y ver tu obra preciosa en nuestras vidas, hoy te adoramos y te agradecemos. Con humildad, reconocemos delante de ti que nos hemos dejado llevar muchas veces a darle adoración a lo que no es Dios. Y por ese motivo te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque de una u otra manera hemos fallado, hemos pecado y hemos contristado tu Espíritu Santo, nos hemos hecho daño a nosotros mismos, hemos generado momentos tensos, pecaminosos en contra de otro, haciéndole daño aún a nuestra familia, generando división antes que unidad en el Espíritu. Perdónanos, por favor, y ayúdanos a ejercitar el don de la fe y del arrepentimiento cada día, para unirnos en esa línea de la santificación progresiva y querernos abrazar a la doctrina de la preservación de los santos, Señor. Y sabes, Dios, por esa doctrina yo te adoro, mi alma te alaba, porque justo por tu obrar y por tu compromiso en no dejar que ninguno de los inscritos en el libro de la vida se pierda del todo, es que nosotros hoy podemos estar firmes y seguros y regocijarnos en la esperanza que tenemos en ti, Señor. Por eso te adoramos y te damos gracias, porque hoy podemos no solamente a través de la exposición de la palabra, sino también a través de este siguiente cántico, afirmar que aquel que comenzó en nosotros la buena obra ha sido y será fiel para completarla.